Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy les traigo información y datos curiosillos sobre algunos términos que he encontrado y que me parecen muy interesantes porque en su momento han sido preguntas que también me he hecho. Por ejemplo, cuando el Buda se iluminó, previo a su iluminación, él hizo un aditana, una determinación de no levantarse de su asiento hasta no lograr la completa iluminación. También recuerdo un pasaje en donde justamente Vajilla, en una vida previa, junto con otros dos compañeros de la vida ascética, hacen una determinación similar a la del Buda, de que van a subir a una montaña alta y ahí en seclusión total no se van a levantar de su postura de meditación hasta no lograr la iluminación. Bueno, en el caso de ellos, ya no recuerdo muy bien, pero creo que uno muere, uno creo que sí logra cierto grado de iluminación, no recuerdo si logró el arahantado o el sotapanna, no sé, no me acuerdo. Y el otro no cumple la determinación, pues se va, porque pues le gana el hambre, el frío, todo, ¿no? Entonces, este poder de aditana, de la determinación, ¿será necesario que lo realicemos todos los que estamos en este camino para lograr la iluminación? Yo me he preguntado si esta realización aditana, que es una de las paramis, por cierto, es necesaria para todos los que andamos en este camino o cómo es, ¿no? Porque entiendo la determinación básicamente como el que mi objetivo sea lograr la iluminación completa. Que bueno, en mi caso les he de comentar que mi aditana es lograr el estado de sotapanna. Ese es mi objetivo. Creo que es más realizable. A partir de esto he ido recolectando información sobre estas curiosidades, ¿no? O sea, no sé cómo que si también es lo mismo un arahant que un Buda, o sea, tienen el mismo estado o es superior el estado espiritual de un Buda que de un arahant. O, por ejemplo, si hoy día existen arahants. No sé, este video es acerca de esos datos curiosillos. Antes que nada, les quiero comentar de un término. En Pali se llama asavakayayana, que es el logro del conocimiento por la experiencia propia de que la extinción de las intoxicaciones mentales es sí o sí, o sea, sí va a ocurrir. Es esa certeza. Ahora, ¿quién experimenta un asavakayayana? Solo los arahants lo logran. En cada etapa de iluminación, o sea, sotapanna, sakadagami, anagami y arahant, hay dos tipos de personas, digamos, los que logran llegar al estado y los que logran el fruto. Yo lo asimilo un poquito, más bien lo asemejo un poquito como cuando uno es invitado a un gran banquete. Entonces, cuando uno toca la puerta de la casa donde va a ser la fiesta, para mí esa es la entrada, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí sería la entrada a sotapanna. Ya, es un hecho, ya estoy aquí. Y cuando paso esa puerta y llego al interior y empiezo a disfrutar del banquete y la convivencia, etcétera, ya ese es el fruto de la invitación, digamos, ¿no? Entonces, así cada etapa de iluminación, que son 4, va a tener a 2 tipos de personas. Esos son los 8 seres nobles o los 4 pares de personas nobles, ¿no? De Ariya Savakas. Entonces, los arahants son los únicos que experimentan este asavakayayana, el logro del conocimiento de la extinción de todas las contaminaciones mentales. Y esto solo les va a ocurrir a aquellos seres que van a alcanzar la iluminación y el fruto, el arahanta phala. Este ya sería el logro, es como ya está participando de la comida, ya sabe de qué es el banquete, cómo está degustando cada sabor. Ya nadie le cuenta, ya nadie le inventa. Él, por experiencia directa, ya está obteniendo ese fruto. Y bueno, este es el asavakayayana. Y esto definitivamente no le ocurre al resto de los seres nobles, al sotapanna, anagami, sakadagami. Porque todavía en esos estados hay intoxicaciones mentales, es decir, asavas, e incluso los no retornantes, los anagamis, todavía las poseen en un estado muy, muy refinado, pero siguen ahí.
Por ejemplo, los anagamis, cuando ellos mueren, van a renacer en las moradas puras, en los reinos de Brahma, donde ahí van a continuar en este camino de la iluminación y van a extinguir completamente esas impurezas refinadas para lograr la iluminación total. Ahora yo siempre me pregunté, ¿es lo mismo iluminación que nirvana? Sí, es lo mismo. Entonces, ya ahí logran nirvana. Para mí que de aquí nace la tradición de la tierra pura de Amitabha, aunque ya con sus diferencias muy marcadas, ¿no? Pero bueno, esto solo era un dato adicional. Ahora la otra que yo también me preguntaba es, ¿y qué pasa cuando una persona muere en estado de samadhi pero que todavía no logra entrar en ninguna de las categorías de ser noble? Es decir, que todavía ni siquiera alcanzó el estado de sotapanna. Bueno, pues cuando un practicante cultiva samadhi de manera tal que su mente, chitta, permanece estable y tranquila en las 4 absorciones materiales finas, o sea, los rupayanas, e incluso en las absorciones inmateriales, los arupayanas. Bueno, pues si un practicante que todavía no es un sotapanna, ni anagami, ni así, y muere en esa absorción mental, entonces va a renacer en un reino de Brahma, pero en un reino ordinario, a diferencia de un anagami. Ahí ellos no van a poder continuar su camino hacia Nirvana. ¿Por qué? Porque todavía no lograron erradicar los 3 primeros grilletes que son los que elimina un sotapanna, que es la percepción del sí mismo, anatta, el apego a ritos y rituales y la duda en las enseñanzas del Dhamma como único camino hacia la liberación. También otra cosa es que en estado de samadhi las impurezas mentales no son erradicadas totalmente, solo son puestas como en una especie de hibernación donde están apagadas pero no erradicadas, porque cuando se emerge de samadhi se recuperan esas impurezas mentales, tal como las tiene cualquier ser humano. En fin, esta persona o este ser cuando renace en un reino ordinario de Brahma, digamos que cuando se extingue ese poder de absorción en esa vida, que va a ir disminuyendo. Imagínense llegar a un hermosísimo lugar, al lugar más paradisíaco en el que hayan estado en esta tierra, y que lleguen ahí y que ustedes decidan irse a sentar debajo de una palmera a seguir meditando y no disfrutar de las playas, la comida. Imaginen que tienen un all inclusive, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas decidirían seguir practicando cuando tienen acceso a tantos placeres? Pues muy pocas. Entonces, es difícil para la gente que llega a un estado de tanta belleza, tan paradisíaco, poder continuar practicando. Y es que ahí, en la medida en la que va bajando este poder de absorción, digamos, cuando uno sale de la absorción, entonces recupera pues, todas las contaminaciones, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con estos seres que logran estos estados tan avanzados y tan estables, pero que ojo, el camino ahí es diferente. No es lo mismo adquirir jnana que adquirir la visión del Dhamma. No es igual. Jnana nos sirve para adquirir la visión del Dhamma, pero si no lo enfocamos bien, lo único que vamos a lograr son esa expertise en jhanas y como los beneficios que conlleve, ¿no? Por ejemplo, adquirir ciertos poderes sobrenaturales, no sé, digamos como viajar a través del espacio, leer la mente, o sea, como cosas así, que en realidad el Buda jamás le dio importancia a esos, y lo entrecomillo, poderes. Entonces no significa alguien que logre llegar a Sarupayanas que también haya obtenido algún grado de iluminación. Entonces bueno, ya que renace en estas tierras bajas o bueno, como ordinarias de Brahma, en la medida que su poder de absorción va disminuyendo, porque obviamente no siguen entrenándolo, entonces va a ir disminuyendo ese poder. Es como en el símil que les di, de las vacaciones todo pagado. Bueno, hagan de cuenta que llevan sus ahorros
y en algún momento sus ahorros se les van a acabar. En ese momento tienen que regresar a la vida ordinaria, al trabajo y terminar sus vacaciones. Bueno, pues lo mismo pasa ahí, se les acaba como ese ahorro yánico. Y entonces cuando fallecen en ese mundo de Brahma, renacen como un ser ordinario, de nuevo. Llegan al plano humano otra vez más, con todas las impurezas, todas las quilesas, los deseos, tanja, que ya poseían antes y van a surgir de nuevo en su mente. Entonces se volverá a experimentar la codicia loba, la ira dosa y la ignorancia moha. Todo tipo de deseos sensuales y apego a las formas, sonidos, olores, sabores, tacto, tal como cualquier persona ordinaria. Van a estar complacidos con tener una familia, un empleo, una casa, tener una descendencia. Y así es como quedamos atrapados en esta rueda de samsara. Por eso es importante que ustedes disciernan cuidadosamente lo que hay en tu estado mental y lo que cultivas en él. Si tú estás practicando para alcanzar uno de los reinos de Brahma, así de estos como ordinarios, o bien para adquirir algún poder, o si estás practicando para el cultivo mental y alcanzar el camino y el logro de la iluminación, entonces ahí uno tiene que discernir muy bien. Por eso es que el Buda siempre, cuando llegaba un discípulo, no importaba si era alguien que se quería ordenar como monástico o si era un discípulo que quería seguir yendo a su vida laica, pues no renunciar a ella, los instruía con el primer entrenamiento, que es sila. No les enseñaba a meditar inmediatamente, no. Primero tenían que reconducir su conducta, llevarla a un estado virtuoso. El cultivo de la generosidad, el cultivo de sada, la confianza en las enseñanzas, antes de pasar a los siguientes entrenamientos, que entonces sí, ya podía ser samadhi, meditación. Pero si solo nos dedicamos a la meditación sin lo demás, pues vamos a caer en esto, ¿no? Como a lo más que podemos aspirar es a morir en algún yana y renacer en un reino de Brahma, y luego disfrutar nuestras vacaciones, todo pagado ahí, y regresar al plano humano con los bolsillos vacíos. Entonces tenemos que orientar nuestra práctica en el camino correcto, porque si lo practicamos para el logro de la iluminación, pero si nuestros métodos se parecen al de los ascéticos meditativos que podían pasar horas, días con la barba larga, etcétera, sin comer, pues bueno, va a ser una práctica que inmediatamente nos va a mandar al camino equivocado. Ahora, otra pregunta en esto de la entrada y el logro en cada etapa es que muchas veces he escuchado la discusión sobre que, digamos como que el grado espiritual de un arahant ya en el estado de iluminación no se compara al poderoso estado espiritual de un Buda completamente iluminado. La respuesta a esa duda es que disfrutan del mismo estado, un Buda que un arahant. El término, por ejemplo, iluminado, cuando nos referimos a Buda, normalmente, igual en los sutras viene descrito como el iluminado o el arahant. Entonces eso nos dice que es el mismo estado. Ahora, el término iluminado es más propio para referirse a un Buda, y el término alcanzar o lograr la iluminación se adjudica más a los sávakas, es decir, a los discípulos. Es algo así como, por ejemplo, los reyes no decían vamos a ir a comer, ¿no? O sea, cuando invitaban a otros reyes o a gente así como de la nobleza, ellos usaban o usan el de vengan a participar en la comida, por ejemplo, ¿no? Pero los plebeyos, la gente del pueblo, la gente común y corriente, usan para esto el término comer, tal cual, ¿no? Sin embargo, a pesar de que los términos son diferentes, participar en la comida ya nos da referencia a que están hablando de seres de la nobleza como los reyes, las princesas, etc. Al final de cuentas es la misma acción. Tanto reyes como plebeyos ingieren alimentos para quedar satisfechos. Así pues, Nirvana es el mismo Nirvana para el Buda como para un arahant. Otra pregunta que siempre me surgió era si todos los arahants habían desarrollado una dhyana similar al del Buda
ese que hizo la noche previa a su iluminación, donde dijo: aquí me voy a quedar y no me voy a levantar hasta que no logre la iluminación total, este cese definitivo del sufrimiento. Y bueno, la respuesta es que no. Justamente el Savakayayana es un conocimiento que surge, una realización de que esas impurezas mentales se van a extinguir completamente, o sea, sí o sí, en un futuro no muy lejano, o sea, en los siguientes minutos, en las siguientes horas, no sé. Pero entonces, como yo lo entiendo, esta determinación adítana, que es una para mí, sobre alcanzar la iluminación, es más bien desarrollada antes por una arilla savaka, es decir, a lo mejor por un Sotapanna, un Sakadagami y una Anagami. En un libro que leí sobre la biografía de Mae Chikau, una monja tailandesa que se dice que logró el arahantado, y digo se dice porque jamás un arahant va a decir yo soy un arahant. Eso lo saben solo sus maestros o gente en su mismo nivel de espiritualidad o logro, ¿no? Entonces Mae Chi, cuando era, creo que era Nagami, donde las impurezas mentales son muy refinadas, ella tenía la impresión de que ella ya era una arahant. Pero su maestro, Ajahn Mahabowa, que también se dice que era un arahant ya completamente, o sea, un ser completamente iluminado, vio o percibió a través de su mente este pensamiento erróneo de Mae Chi, y entonces la orienta y le dice que no, que ella en realidad todavía está una etapa antes de ser arahant. Entonces la empieza a guiar, digamos, otra vez en el camino, porque ella ya lo daba por asentado, y para Ajahn Mahabowa, él veía que solo dándole un empujoncito más, ella ya iba a lograr entonces el arahantado. Y la empieza a guiar en el camino, la regresa, digamos, otra vez al camino correcto, y ya con unas pequeñas instrucciones más, algunos cambios sutiles en sus meditaciones. Entonces Mae Chi logra el arahantado, y ahí ella expresa que ahora ve y entiende cuál era la diferencia de cuando era una Nagami en ese momento que ha logrado la liberación. Ahora bien, con este ejemplo de Mae Chikau, estoy respondiendo a una pregunta que también yo me había hecho hace tiempo: si en la actualidad había arahants, si es que todavía las personas lograban llegar a ese estado máximo de lograr nirvana. Y bueno, Mae Chikau, Ajahn Mahabowa, que son gente que nació en el siglo XX, claro que hay arahants. Yo he escuchado a varios maestros como Ajahn Sona, Ajahn Puñadamo y varios maestros también diferentes de la tradición del bosque, que dicen que sí, o sea que sí hay arahants, no tanto ni tan fructíferos como en la época del Buda. Imagínense, o sea, la bendición y la oportunidad que era tener como maestro directo al Buda, o como tener de maestro directo a un arahant. Pues bueno, yo creo que no se compara hoy día. Ciertamente no creo que haya muchos, es mi particular punto de vista, pero de que hay maestros y maestras arahant, las hay. De que hay anagamis, también sakadagamis y sotapannas. Entonces, sería lo mismo, por ejemplo, si el grado de arahant o de pureza mental que logró Mae Chikau, o otra de la que dicen que logró el completo despertar fue Upasika Nayon. La respuesta es sí. Las personas tanto que lograban este estado en tiempos del Buda como en estos tiempos modernos logran el arahantado. Es el mismo estado para todos en todos los aspectos, igualitos en la pureza, igualitos en la erradicación de las quilesas o las intoxicaciones mentales. Entonces llegan al mismo lugar, al mismo banquete, a nirvana. Y lo mismo ocurre para los otros 6 tipos de seres nobles: Sotapanna, Sakadagami y Anagamis, tanto los que llegan al estado como los que logran el fruto de ese estado, ¿no? Esos son los otros 6 tipos de personas.
Los seres nobles de aquellos tiempos y los seres nobles contemporáneos tienen las mismas virtudes en cada etapa y en cada nivel. Así que espero que esto les haya dado un panorama todavía un poco más claro de cuando uno se va acercando, cómo es que uno sabe. Creo que esta pregunta es como cuando dicen, ¿y cómo sé que amo a esta persona? Pues bueno, solo lo vas a saber cuando en realidad lo ames o la ames, ¿no? Y esto tiene que ser a través de un proceso. No es algo espontáneo, no es eso del flechazo, no, el flechazo es otra cosa, el flechazo es un engaño total de la mente, no hay flechazos, eso se llama enamoramiento y eso es todo menos amor. El amor viene con el conocimiento de la persona, en todos sus aspectos, en todos sus crisoles, en todos sus matices. En todos hay un pequeño o gran potencial para la iluminación. Y ese potencial es el que debemos sacar a flote, pulir, hacer crecer, expandir cada vez más. A lo mejor no a grandes pasos, no ir corriendo. Creo que algo que sí me da certeza en este camino es que me tengo que tomar las cosas con tranquilidad, sin angustiarme de que yo no sé si me voy a morir y no alcancé el estado Sotapanna. No lo sé, pero sé que este es un camino gradual, en el que más vale dar pasos pequeños pero consistentes y constantes a querer ser ya de hoy a mañana una Sotapanna o una Anagami. No, solo me voy a frustrar con eso. Entonces, creo que la idea también es disfrutar el camino. El camino es disfrutable aquí y ahora. Es bueno en el medio, es bueno al inicio, es bueno al final. Entonces, la invitación es a tomar las cosas con ecuanimidad, con tranquilidad y gozar y amar cada parte del camino. Esto yo diría que es una parte importante, muy muy importante, disfrutar el camino, no estresarnos porque todavía no llegamos a la meta. No, un maratón no se corre así, un maratón se corre metro tras metro, kilómetro por kilómetro y se va desmenuzando esos 40 y pico de kilómetros en pequeños. Imagínense quien empieza con una visión de, ay, tengo que correr 40 kilómetros, no voy a llegar, qué horror. Y va uno en el kilómetro 2 y, ay, solo me faltan 48. Se hace la cosa más pesada del mundo, lo más horrible. Y la carrera se sufre horrores. En vez de tener la visión de disfrutando el camino, deleitándonos en él, deleitándonos en construir la virtud dentro de nosotros, en construir la ecuanimidad, ir desarrollando las paramis. Allí en mi cuenta de Instagram tienen como el mapa Nirvana, todas las cosas que hay que desarrollar. Por supuesto que hay que sentarnos a hacer Anapanasati, los 4 fundamentos de la atención consciente. Hay que practicar las Brahma Viharas, hay que practicar Maranasati, Asubha Bhavana. Cada una es como un remedio ante algo. Es poco a poquito e ir disfrutándolo. Díganme en los comentarios quién se suma conmigo en esta determinación de alcanzar el estado de Sotapanna en esta vida. Esa es mi intención, mi determinación, acercarme a la entrada, por lo menos llegar a la puerta y tocar. Pues yo los dejo por acá. Espero que esta charla les haya motivado y les haya despejado como estas curiosidades y preguntas que a veces nos hacemos. Y los veo pronto en un siguiente video de curiosidades del Dhamma. Cuídense, que estén muy bien y les mando abrazos llenos de meta.